Paz a ustedes, queridos hermanos. Los saludo en el amor de Jesucristo. Una vez más, vamos a darle seguimiento a nuestra materia que hemos estado trabajando sobre ministerio pastoral. Ya vamos en la tercera sesión y espero en Dios que vayamos avanzando poco a poco. Hoy quiero hacer un pequeño repaso mental para ir al tercer tema. Vamos ya a la tercera semana. La primera semana, pues básicamente fue una introducción y un panorama general de todos los seis subtemas. Y también hicimos un ejercicio yo le llamo de autoevaluación, que esa es mi pretensión de revisar en cómo está nuestro liderazgo y en qué momento, como un acto de madurez. Y luego yo les compartí ahí como una estrategia para de vez en cuando estar evaluando nuestros tres momentos importantes en nuestra vida cristiana, que es el momento de la conversión, el proceso de crecimiento y el tercer momento, la multiplicación. Y cada uno tiene su tiempo, su espacio y tiene su lugar en la vida del creyente y sobre todo de un líder cristiano. Y yo lo que hago es ampliar el panorama para después evaluar cada uno cómo estamos ahora y saber hacia dónde ir, sobre todo. Eso es lo más importante. Yo les compartí ahí que una de las grandes tragedias en muchas iglesias es que cuando no hay claro un rumbo, una meta hacia dónde ir, una orientación, entonces la iglesia solo da vueltas, solo se entretiene. Y entonces eso me parece a mí trágico porque perdemos como un poco el tiempo de entender que tenemos que estar creciendo en Cristo cada día y que Dios nos da el crecimiento de diferentes maneras. Por eso mi propósito de la primera clase es abrir un panorama más amplio y hacer una autoevaluación cada uno a partir de estos tres momentos, ¿no? De la vida cristiana. Y es diferente en cada creyente y en cada hermano, en cada líder, ¿no? Y luego, en el segundo tema que la semana pasada estuvimos trabajando, es uno para mí, yo los voy como jerarquizando los temas, y el segundo tema para mí tiene que ver con el concepto de espiritualidad, y yo le llamo una espiritualidad bíblica y genuina, porque las iglesias, hermanos, el punto que tenemos diferente a cualquier otro grupo, llámese un grupo político, llámese una asociación civil, llámese una organización estudiantil, no sé, diferentes grupos, este, hay incluso hasta clubes sociales donde se la pasan muy bien, ¿verdad? Y uno tiene amigos y todo eso, los que hemos tenido oportunidad de compartir o tener este tipo de experiencias, pues se parecen mucho a la iglesia, ¿no? Porque son grupos con objetivos y con personas en los que uno convive. Y entonces yo ya tiene algunos años que he estado predicando que la iglesia, que nos enfoquemos bien lo que es la iglesia y lo que no es la iglesia, porque luego nos confundimos. Hay quien ve a la iglesia como un club social, van solo a convivir, no se imaginan cuántos eh, comentarios, cuántas experiencias he vivido de gente que me dice, no, yo nomás voy a la iglesia a convivir un rato y ya. Bueno, hay quien va a la iglesia para buscar poder y se convierte como un grupo político, un grupo de poder donde a ver qué saca y pierde el objetivo totalmente de lo que es realmente la iglesia. Y por eso para mí el tema de la espiritualidad bíblica y genuina es muy importante, porque el tema de la espiritualidad es un tema muy amplio, pero muy confuso en muchos lugares donde no hay orientación. Y por eso yo lo preciso, una espiritualidad bíblica y genuina, eso es lo correcto. Y con el ejemplo de Jesús, ¿no? Y ahí estuve haciendo reflexión de cómo hay diferentes enfoques y filosofías sobre la espiritualidad, pero la espiritualidad en el modelo de Jesús es maravilloso y es lo que tenemos testimonio en el Nuevo Testamento, cómo Jesús vivió su espiritualidad, cómo inicia pidiendo la unción del Espíritu Santo, y yo hago varias afirmaciones que algunos puede que no estén tan de acuerdo conmigo en la iglesia, porque se manejan más por la tradición,
pero yo trato de ser fiel al texto bíblico y también ser congruente con lo que yo vivo, ¿sí? Pero veo muchas distorsiones en la iglesia y una de las grandes distorsiones en la iglesia es vivir una espiritualidad religiosa, donde la persona va, cumple y dice, pues ya cumplí en la iglesia. Luego yo les bromeo a algunos amigos, digo, ya se fue a persinar espiritual, porque en el catolicismo así es. Llega, se persina, está un rato y se va y ya cumplió. Y luego la iglesia cristiana y la iglesia de Dios estamos igual. Hay quien va, está un rato, ya cumplió y no cambia nada, ni le interesa nada después. Entonces, parece que pierde el sentido del tema preciso sobre a qué se va una iglesia, se va uno a alimentar, a fortalecer y después para salir a vivir una vida cristiana integral. ¿Se acuerdan? Yo hablé de un concepto integral del crecimiento y eso es muy importante para no estar teniendo visiones reduccionistas sobre el crecimiento. Y por eso la gente a veces no crece en las iglesias. Cree que solo crece espiritualmente y ya. Y sí, y entiende que crecer espiritualmente es la Biblia, conocer mucho de la Biblia. Y conoce mucho de la Biblia, pero no crece espiritualmente. Entonces, por eso es que yo hago este tipo de reflexiones. La semana pasada estuve ampliando el tema sobre qué es una espiritualidad bíblica y genuina, ¿no? Y una de las grandes afirmaciones que yo hago ahí es que solo el Espíritu Santo produce espiritualidad. Todo lo demás son disciplinas, son tradiciones, son costumbres, que no necesariamente son malas, pero no producen espiritualidad. Solo el Espíritu Santo es igual a espiritualidad. Entonces, por eso me atreví, y recuerdo mucho la semana pasada, a hablar del tema sobre una teología del Espíritu Santo. ¿Qué es una teología? Es una reflexión bíblica sobre qué dice el texto bíblico sobre el tema del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y qué no dice también sobre el Espíritu Santo, porque entiendo que también es uno de los temas complejos, pero me parece que el Señor Jesús nos da el gran ejemplo de cómo se debe vivir una espiritualidad bíblica y genuina. Y nosotros somos imitadores de Jesús. Y bueno, hoy vamos al tercer tema, al tercer subtema que tenemos programado ya. Y tiene que ver con un poco el seguimiento a la semana pasada. Es como profundizar un poco de cómo podemos identificar los diferentes dones del Espíritu Santo y cómo en el plan de Dios para la iglesia del Nuevo Testamento se deben de convertir en ministerios, ¿de acuerdo? Para que pueda realmente tener el efecto positivo de lo que Dios está proveyendo para los creyentes. Y bueno, me voy a permitir usar una presentación, les voy a compartir pantalla para podernos guiar en, en este tercer. Espero no equivocarme para compartir pantalla y poder darle seguimiento. Correcto, parece que ahí estamos, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, hasta aquí, hermanos, en estos 2 semanas anteriores, vamos a entrar a la tercera semana. Quiero saber si vamos bien. Yo trato de ser como muy práctico, sí, no me detengo en términos teológicos, aunque los conozco, pero a mí me parece que los creyentes en la iglesia tenemos que tener un aprendizaje práctico, sí, y lo más sencillo posible también, porque luego a veces el estudio bíblico como o los temas que tienen que ver con edificación se complican cuando alguien trata de explicar con términos teológicos muy profundos y luego parece que no se capta. Yo trato de ser muy sencillo porque pues aprendí eso como pastor en 35 años. Y entonces ese es mi objetivo, tratar de ser muy práctico y lo más claro posible. Entonces, hasta aquí vamos bien, hermanos. Entiendo que vamos bien. De todas maneras, si hay alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza,
me dicen, y no hay problema, tenemos tiempo suficiente para detenernos y poder ampliar el concepto, poder clarificarlo. ¿De acuerdo? Ustedes me dicen con confianza. Muy bien, mi hermano. Para mí está muy entendible. Gracias, hermana. Muchas gracias. A usted, mi hermano. Bueno, entiendo. Y bueno, aquí hay una gran ventaja que aunque queda grabado para los demás estudiantes, pues hoy en día los medios de comunicación son maravillosos, ¿no? Tenemos la oportunidad de, conocen mi número de teléfono o mi correo electrónico, mi WhatsApp, donde pueden hacer preguntas y con todo gusto, aún en los días que no hay clase, ustedes pueden mandar un mensaje y con todo gusto yo por ahí lo atiendo para poder precisar, ¿no? Entonces, nos quedamos la semana pasada en un trabajo que entiendo elaborando sobre el tema de espiritualidad. Este, yo les pido que hagan un poco de investigación personal, porque eso también enriquece. Cuando uno empieza a investigar, yo soy un apasionado de la investigación, de repente me van las horas y cuando quiero investigar algo voy profundizando, profundizando y me doy cuenta que hay muchísima información. Y más bien me había faltado tiempo para profundizar, no es que uno no tenga información, ahí está, pero es cuestión de buscarla y profundizar. Y en el tema de la espiritualidad bíblica y genuina, yo tengo claro que hay dos momentos históricos en la vida cristiana, y uno de ellos es el momento de los primeros siglos de la era cristiana. Siempre yo me pregunté, ¿qué pasó después de que termina de escribirse el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó después de que mueren los primeros 12 discípulos de Cristo y los que anduvieron con él? Y sí, comprobé, hermanos, porque hay cursos, hay enciclopedias de historia de la iglesia cristiana en términos generales y va siglo por siglo, ¿sí? Y en el primer siglo, para el año 200, ya les platicaba la semana pasada, ya murieron, porque a partir del alrededor del año 100, mueren los discípulos de Cristo. Hay quien dice que hasta el 130, todavía algunos de los discípulos viven ya muy ancianos. La mayoría fueron sacrificados por el Evangelio, recuerden, fueron ejecutados por el Imperio Romano, porque eran épocas muy duras para los primeros cristianos y creyentes. Y siempre me pregunté yo qué pasó y he tratado de investigar, y resulta que para el año 200 en adelante, el Imperio Romano va avasallando y luego es conocido de muchos que un hombre llamado Constantino, que construye la gran ciudad de Constantinopla, aunque es un general romano, se convierte al cristianismo, después de ser un pagano de esos que adoraban diferentes deidades. Y se convierte Constantino al cristianismo y él decreta, siendo el gobernante en Roma, decreta que todo el mundo debe ser cristiano. Y el problema, hermanos, yo veo que ahí viene el gran problema. Se cristianiza todo el mundo antiguo, él por decreto, ¿verdad? No por evangelización, no por convencimiento, sino por decreto. Todos deben dejar sus deidades y deben hacerse cristianos, pero hacen una mezcla, lo que yo explicaba la semana pasada, hacen un sincretismo. Y ahí empieza la gran tragedia del mensaje cristiano. Desde ahí, fíjese, el año 200 después de Cristo, al cristianizarse todo el Imperio Romano, se empieza a hacer un sincretismo, una mezcla de lo divino con lo pagano. Y entonces nace o surge el gran imperio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con sus grandes papas, que avasallan con los otros papas que están en Francia, en Constantinopla, los aniquilan, porque tenían ejército muy poderoso, e instituyen, imponen por la fuerza el cristianismo. Algo parecido a lo que sucedió en México, ¿no? En México había culturas prehispánicas, indígenas le llamamos, y cuando vienen los españoles, ¿sí? A colonizar, aunque eran culturas muy avanzadas, todo lo que es América, y vienen a imponer el catolicismo.
y se hace otra mezcla más fuerte entre cultura prehispánica y cristianismo. Y hay libros enteros de eso, de esa, hay un escritor que dice que fue una tragedia histórica y centenaria, ¿no? O sea, fue una imposición, ¿sí? Ellos le llaman la colonización, pero fue una imposición, ¿no? Fue un saqueo, realmente, ¿no? Y, y en términos religiosos fue una mezcla trágica, ¿no? Donde surgen grandes tradiciones, grandes costumbres y de tal manera que hasta la fecha México todavía sigue teniendo más de un 80% de gente católica, apostólica y romana. O sea, realmente somos una minoría en México. Y me parece que en otros países de Latinoamérica igual. Bueno, entonces eso demuestra que fue un gran imperio e impuso, no por la verdad, sino por la fuerza. Y bueno, ahí están, por eso yo les pido que investiguen la vida monástica, cómo los monjes del primer siglo quisieron vivir una vida cristiana y cómo cayeron en los mismos errores y de manera errónea se aislaron, tratando de ser puros y no contaminarse con la sociedad y que la maldad estaba en su corazón, no estaba en las cosas, como ya lo ha dicho el Señor Jesús. Por eso a mí me gusta la espiritualidad al estilo de Jesús, donde Jesús no se aísla, convive con la gente, ¿sí? No se espanta de nada. Él está ahí para alumbrar donde hay oscuridad. A mí me encanta la espiritualidad de Jesús. Yo soy un imitador de la espiritualidad de Jesús y me he topado con muchos criterios. Hay quien todavía en la iglesia de Dios todavía ve la espiritualidad ceremoniosa, hasta para hablar. Y yo digo, bueno, pues está bien, como estilo está bien, pero Dios ve el corazón. Y a mí me gusta el estilo de Jesucristo, ¿no? Cómo es práctico, es incluyente, ¿sí? Cómo está abierto sin juzgar, sin menospreciar, sino para orientar y bendecir. A mí me gusta el estilo de Jesús y su concepto de espiritualidad. Más que lo ceremonioso, busca lo práctico y siempre ayudando al que puede, lo ayuda y lo bendice y lo restaura. Yo me quedo con la espiritualidad bíblica y genuina del modelo de Jesús. Y bueno, en el siglo XVI también la reforma protestante y la contrarreforma es otro parteaguas, es donde nacen ya las iglesias protestantes y las iglesias tan después evangélicas. En el siglo XVI ya es otro, imagínense, después de 15 siglos, o sea, fue mucho tiempo, en Europa se da la gran reforma protestante y entonces de ahí viene a América y nosotros como iglesias evangélicas realmente somos producto de este movimiento de reforma, porque el movimiento de reforma lo mejor que trajo fue traducir la Biblia al idioma de la gente. Fue lo mejor que trajo. Entonces hay unos esfuerzos enormes de gente que se dedica a traducir a los idiomas donde va llegando, donde se va evangelizando. Si no, imagínense, no conoceríamos realmente el mensaje bíblico si no hubieran existido personas que se dedicaron a traducción. Yo he estado en diferentes cursos sobre traducción y hay diferentes criterios de traducción de la Biblia, ¿sí? ¿De acuerdo? Y es muy interesante, a mí me apasiona también esa parte. Yo trato de crecer y de aprender siempre, lo he hecho donde creo que hay algo edificante, me siento a escuchar, aunque no sea nuestra iglesia, hay que escuchar y escucharlo todo y retener lo bueno, ¿no? Y entonces, los cursos sobre traducción bíblica son maravillosos porque uno entiende que los escritos sagrados, el Antiguo Testamento, los manuscritos, aún los últimos que encontraron en 1943 en Qumran, ahí cerca de Jerusalén, unas cuevas a la orilla del mar, Qumran se llaman esa región, hay manuscritos, son los últimos que encontraron como arqueología bíblica. Escuché a Esteban Bott, es un arqueólogo bíblico maravilloso. Y uno entiende cuáles son las diferencias gramaticales y cosas de estas, pero el Antiguo Testamento indudablemente fue escrito en arameo y en hebreo, y el Nuevo Testamento la mayoría dicen que en griego. Aunque por ahí alguien me regaló una Biblia traducida del arameo al español,
la Biblia Peshitta, es un regalo que me hizo un amigo, y ahí la conservo con mucho cariño. Ellos dicen que es una Biblia traducida desde los originales arameos al español, para que no pasen por diferentes traducciones. Imagínense al alemán, al inglés, al español, pues ya pierden algunos detallitos de traducción bíblica. Pero en general el mensaje más poderoso es el del Evangelio y siempre se conserva. Y entonces hoy, y entonces ese trabajo queda pendiente para que lo investiguen y hay mucha información en las redes sociales y lo puedan subir a la plataforma como un trabajo de tarea, ¿no? Y eso solamente es para ampliar el panorama y ejercitar el hábito de la investigación. Hoy vamos a trabajar el tema de dones y ministerios, ¿sí? Dones del Espíritu Santo y los ministerios. ¿De qué se trata? La semana pasada ya tuvimos un pequeño acercamiento cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, lo recuerdo, pero en esta presentación me parece muy importante hablar de los dones bíblicos, ¿sí? Los dones del Espíritu Santo. Yo les platicaba la semana pasada un poco, alguna experiencia, algún estudio que hice sobre el movimiento carismático pentecostés, porque ellos ponen bastante énfasis en el carisma, ¿sí? El carisma tiene que ver con lo carismático, con la gracia de Dios, con lo que produce el Espíritu Santo. Y corren un gran riesgo, aunque siempre están hablando de ello, cada culto están hablando del derramamiento del Espíritu Santo, de la función del Espíritu Santo, de la influencia del Espíritu Santo. Ellos difícilmente cambian de tema, siempre están enfocando ahí y me parece que está bien, pero siempre corren un riesgo de manipular el tema y entonces querer que como uno de ellos siente, todos sientan lo mismo. Y eso pasa con el don de lenguas, por ejemplo, ¿no? Aunque el don de lenguas está aquí en los pasajes, estos son los 4 pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento donde aparecen los dones del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí hay listas de dones de los diferentes dones. Y nosotros los conocemos, la mayoría, los hemos leído de alguna manera, pero el gran problema del movimiento carismático es que de repente el tema del espíritu tiene que ver con la subjetividad. O sea, es una experiencia de fe personal que nadie más siente. Y entonces cuando nos vamos a lo subjetivo, a lo que cada quien siente, entonces si esa persona se emociona mucho y puede sentir cosas que otros no sienten y quiere que todo lo demás lo sientan, entonces puede caer en un acto de manipulación, querer que todos lo tienen que sentir así como él lo sintió. Voy a poner un ejemplo. En los años 90, yo fui pastor en la ciudad de Tijuana, en la iglesia de Mesa de Otay se llama. Apenas fui hace unos meses a regresar, porque regreso de vez en cuando las iglesias donde yo estuve. Y mi esposa, ahí la conocí, en esa iglesia. Yo era un pastor joven y ahí nos conocimos y ahí nos casamos y ahí empezamos los proyectos de vida. Por eso le tengo mucho cariño a esa iglesia en Tijuana, en Mesa de Otay. Bueno, ahí Dios me ayudó en el año 90, a partir del año 90, 1990, a ser pastor egresado del seminario de entrenamiento ministerial en México. Tijuana es Baja California, frontera con California y toda esta ciudad de Estados Unidos. De hecho, la última iglesia es la que está pegada en el cerco fronterizo. Y entonces empezamos de menos a más, como a mí me gusta, porque pues era una misión muy pequeñita, una zona aislada en aquellos años. Ahora ya es algo muy elaborado, muy céntrico, todo creció, gracias a Dios. La iglesia también ha crecido. Y era como una misión, eran poquitos hermanos. Y empezamos a trabajar, a evangelizar, a grupos familiares, a hacer campañas y a los 2 años Dios nos bendijo de tal manera que se multiplicó la iglesia, ¿no? Se multiplicó la iglesia y la iglesia empezó a crecer. Y luego llegaron algunos hermanos de otra ciudad
y empezaron a abrir un grupo alabanza, la música, y se oye muy bonito. Y entonces yo dije, pues está muy bien, la música edifica y anima a los creyentes. Y, y de repente yo no me di cuenta, porque ahora lo reconozco después de los años, aunque inmediatamente lo identifiqué, que yo no me di cuenta que algunos de los jóvenes de la iglesia venían el sábado conmigo a la iglesia en Mesa Dotay y los domingos se iban a San Diego, California, a una iglesia llamada Ministerios Elim, llamada Final, que en esos años era una novedad, porque tenían un grupo alabanza muy famoso y grababan cassette, discos y todo eso. O sea, era música cristiana, pero muy elaborada, trompetas, música muy fuerte y bonita hasta eso, muchos cantos bonitos, ¿no? Yo no me di cuenta de eso, la verdad, o sí sabía, pero no le puse mucha atención. Dije, bueno, pues, y de repente yo no me di cuenta que aparte de la música, ellos quisieron imitar lo que pasaba allá en aquella iglesia y lo quisieron transportar acá. Y no todo estaba mal, algunas cosas estaban bien. Digo, lo que tiene que ver con edificar, motivar, construir está bien, pero yo no me di cuenta que ellos estaban imitando el modelo carismático de allá y algunas hermanas, de repente en el culto aludían a tener don de lenguas o estar profetizando y entraban como en un éxtasis. Y yo los había pastoreado ya un par de años. Pasó así como un año, después yo tuve que orientar a las hermanas sobre qué esto, que ese es su tema, qué es bíblico y qué no es bíblico, porque, por ejemplo, una ella me decía, le decía, hermana, ¿por qué hace eso de entrar en éxtasis? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué escucha? Y yo tratando de ser paciente, nunca le agredí ni le rechacé. Yo trataba de decir, a ver, explíqueme, porque a lo mejor yo soy el único que no veo eso, esa realidad espiritual y usted sí la ve. Entonces una de ellas me decía, es que yo veo en la alabanza que suben y bajan ángeles, me decía. Pero ¿cómo son los ángeles? Dije, bien bonitos, ¿de qué color son? Blancos, rosas. Bueno, y la voz, es que yo escucho la voz de Dios, me decía, pero ¿cómo es la voz de Dios? ¿Es fuerte de hombre? ¿Es más tenue? ¿Cómo es? Explíqueme. Nunca me sabían decir. Y, y a través de un trabajo de orientación y de cuestionar, al final me dicen, bueno, hermano, es que nosotros sentimos mucha emoción en nuestro corazón y pensamos que vemos esto, pero realmente no lo veían ni lo escuchaban. Era una emoción desbordada. Yo ahí me di cuenta, hermano, yo le dije, ok, eso es válido, que estén emocionados, que estén contentos, pero no puede ser que ustedes puedan inventar cosas. Eso es diferente. Bueno, es que no es que los veamos, no es que los escuchemos, es que tenemos uh, mucha euforia, mucha alegría, mucha inquietud. Entonces, yo fui orientándoles por ahí y bueno, finalmente algunos de ellos se fueron finalmente a esa iglesia y la iglesia se quedó ahí. Yo hice mi trabajo de orientar. Me costó mucho, hermanos, porque cuando alguien dice que escucha la voz de Dios o que tiene un sueño y se repite 3 veces y dice, yo voy a hacer esto porque el Señor me lo reveló en un sueño, pues es algo subjetivo. ¿Cómo tú le puedes decir que no? Pero entre esa argumentación, de repente cuando yo los entrevistaba me llegaban a decir que había cosas que les decían allá que no podían comprobarme con la Biblia, por ejemplo. Y entonces yo les dije, a ver, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, no está en la Biblia, pero lo sentimos. Bueno, si es una experiencia subjetiva, pues yo no dudo lo que usted siente, usted puede sentir lo que usted quiera, pero de que sea bíblico y real es diferente. De ahí que a mí me nació la idea de estudiar psicología, o sea, estudiar la estructura mental de las personas, o sea, cómo una persona en su euforia y en su anhelo puede desorientarse y puede ver cosas que no existen. Porque estamos hablando del tema de lo subjetivo y el tema de lo divino, aunque yo creo en las experiencias de fe, ¿sí? Porque como dije la semana pasada, lo que el Espíritu Santo produce son puras cosas buenas, ¿estamos de acuerdo? Porque es santo, es puro. Y apenas yo el día de ayer vi un documental de una iglesia que lamentablemente fue cayendo en diferentes visiones y fueron distorsionando el proyecto y se metieron en grandes problemas. Por eso es que yo insisto, hermanos,
en que lo que en la iglesia pase o suceda o se practique debe tener una base bíblica. Y es el tema de inicio. O sea, ¿cómo comprobamos cómo que tenga base bíblica lo que se va a practicar? Romanos 12, del 6 al 9, primero los Corintios 12, 28 al 31, Efesios 4, del 11 al 13, y primero los Corintios 12, tienen esta evidencia bíblica de que son las secciones del Nuevo Testamento donde aparecen con precisión los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera que me ayudaran a leer, si es posible, solo el pasaje de primera los Corintios 12, del 28 al 31. Por favor, a ver si me ayudan a leerlo. Permiso. Adelante. Corintios 12, 8, 28 Sí. al 31 dice, y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de santidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Gracias, hermana. Muchas gracias. Todo el capítulo 12, hermanos, les dejo de tarea todo el capítulo 12, porque desde el versículo 1, el apóstol Pablo está tratando de orientar a la iglesia en Corinto. Les dice, hermanos, no quiero que acerca de los dones espirituales, y hace la diferencia entre lo que es humano y lo que es divino. O sea, no es tan sencillo, yo lo sé, no es un poco complejo, pero cuando tú estás en la dinámica del, como dijimos la semana pasada, del mover, de la llenura del Espíritu Santo, tú puedes identificar lo que es del Espíritu de Dios. ¿De acuerdo? Yo elegí esta parte porque los dones y los frutos del Espíritu Santo son gracia de Dios. ¿Se acuerdan? Lo dijimos. Y son gracia de Dios, es algo que viene de Dios para equipar al creyente para toda buena obra. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí Pablo hace la reflexión porque fíjese lo que pasó en Corinto. En Corinto, el contexto de lo que pasa en Corinto es que parece que la iglesia empezó a tener problemas porque, aunque había diferentes dones, entre ellos empezaron a competir. Dice un amigo mío, ¿dónde habré visto eso? O sea, suele pasar. Fíjese qué interesante. Aunque sean dones del Espíritu Santo, la parte humana al ser humano le gana muchas veces y empieza a competir. ¿Cuál es mejor? Y el apóstol dice, no todos tienen los mismos dones. Los dones son repartidos por el Espíritu para edificación de la iglesia, y no todos pueden ser pastores, no todos pueden ser evangelistas, no todos pueden hacer milagros de sanidad, no todos pueden tener diferentes funciones. O sea, Dios reparte diferentes dones, ahí mismo lo dice en Corinto, a los corintios. Entonces, pero sí me parece que es un tema importante, hermanos, sustentarlo con la palabra, porque de repente surgen dones extra bíblicos, o sea, fuera de la Biblia. Y en este ejemplo que les platico de la experiencia que tuve en la primera iglesia que pastoreé, un día me dice otra de las hermanas, me dice, fíjese que, como dije, algunos de ellos iban a otra iglesia los domingos en Estados Unidos, porque es frontera, San Diego, California, es una iglesia muy grande, entiendo allá. Y luego vine acá y me dice, fíjese que mi pastor allá tiene el don de la transportación. Ah, caray, explíqueme cómo está eso. Sí, me dice, a ver, platíqueme, hermana, ¿qué es lo que le dicen? Me dice, mire, es que el pastor allá nos dijo,
cuidadito con que alguien hable mal de mí, porque yo puedo ir a sus casas y me transporto en espíritu. Y yo puedo andar en sus casas visitándolos, pero ustedes no me ven. Wow, yo dije, ¿usted le creyó eso? Pues es que él dice eso. ¿Cómo lo puede comprobar? Bueno, es que, pues a veces nosotros sentimos una presencia. Y le dije, hermano, ¿dónde está la Biblia de eso? O sea, ninguno de los apóstoles practicó eso. Y me sacó otro pasaje donde dice que Pablo fue llevado en espíritu. Y le dije, no, eso es otra cosa. O sea, ahí está hablando de una experiencia espiritual. No está hablando de ir a una casa a ver qué hacen o qué no hacen. Entonces ya le orienté, le dije, hermana, pues qué lamentable que usted se deje llevar por lo que dicen otros y no por la palabra. Tenga cuidado. Y entonces, tiempo después, en esa iglesia donde ellos iban, tuvieron un problema muy grande. Uno de sus pastores, una de nuestras jóvenes de la iglesia, que iba con ellos a esos grupos, de repente era un matrimonio de jóvenes y la hermana, ella muy bonita, físicamente muy guapa, fue y la vio uno de los pastores y le declaró que ella se debería casar con uno de sus hijos, porque el Señor le había dicho. Y lamentablemente, tristemente, hermanos, pero ese matrimonio acabó desbaratado. O sea, el joven de la iglesia, el pastor de aquella iglesia, le profetizó que su esposa, porque era su esposa, estaban jóvenes, estaban recién casados, se debería casar ella con su hijo porque físicamente era muy bonita, muy guapa. Prácticamente se la quitó. Y ahí varios abrieron los ojos. Yo les dije, hermanos, tengan cuidado, eso no es bíblico, no está bien. Algunos abrieron los ojos, la mayoría. Casi nadie se quedó ahí en ese grupo cuando vieron que uno de sus pastores allá aprovechaba el decir que tenía la unción del Espíritu Santo para declarar que el Señor le decía cosas que él quería, argumentando que el Señor le decía. No, pues ¿cómo el Señor le va a decir que le quite la esposa a otra persona? Claro que es una locura, es una carnalidad, es una frivolidad. Y bueno, ahí algunos se convencieron, gracias a Dios regresaron a nuestra iglesia, pero lo pongo como ejemplo de experiencias que yo he vivido, de personas que se desorientan es creyendo lo que otros dicen en lugar de ir a la palabra, ¿de acuerdo? En lugar de, a ver, ¿qué dice la Biblia? Como los de Berea, ¿no? Que veían si las cosas eran así en las escrituras. Pero el tema del Espíritu Santo, yo entiendo que por eso en nuestra iglesia no le ponemos mucha atención porque tiene un margen de riesgo. Yo lo sé, no crean que no lo ignoro. Por eso pongo esos ejemplos. Pero también corremos un riesgo en no reflexionar el tema con profundidad y ver qué sí dice la Biblia y qué no dice la Biblia. ¿De acuerdo? O sea, darle el lugar que le corresponde a Dios, al poder de Dios, a la gracia de Jesús, pero al mover del Espíritu Santo y tener cuidado donde ya no es el Espíritu Santo, sino es la carne o la interpretación o no sé, la conveniencia de una persona cuando habla de cosas que la Biblia no los menciona, ¿de acuerdo? Entonces, pero el objetivo y el origen de los dones es equipar al creyente para que haga la obra de Dios a través de dones sobrenaturales, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos que hablar de lo que es una habilidad humana y un don del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? ¿Qué es una habilidad humana? Por ejemplo, hay quien tiene como una habilidad tener una gran profesión, ser un médico, por ejemplo, un doctor, una doctora. Es una habilidad que tiene, ¿sí? Está bien, pero no quiere decir que tenga un don. Tiene una habilidad porque tiene que ver con la habilidad y el conocimiento. O sea, hay gente que se prepara tanto y conoce muchas cosas. Y qué bueno. Yo siempre promuevo mucho a los jóvenes que se preparen, que se capaciten, que estudien. ¿Sí? Uno de mis hijos, el mayor, bueno, la hermana Berenice sí lo conoce, el hermano Abraham lo conocen, mi hijo Uciel, que es mi hijo mayor, tiene 26 años. Él vive en la ciudad de Cuernavaca y él ya lleva dos carreras, estudió ciencias políticas, estudió derecho, es abogado y está haciendo una maestría y está haciendo una segunda maestría. Y él da clases en la Universidad de Morelos, de la Facultad de Derecho.
yo siempre le he inculcado, dijo, prepárese y no pierda a Jesús en su corazón. Y ahora que estuve con él, estuve hace unos meses con él en Cuernavaca, y me dice, fíjate, papá, que tengo poco tiempo para ir a la iglesia. Y él dijo, a ver, platícame, ¿qué haces en la facultad, en la universidad? Dice, mira, tengo la jefatura de la Facultad de Derecho. Yo organizo a más de 2,000 estudiantes que estudian Derecho en el Estado, a los maestros, las clases y esto. Y dice, y a mi oficina vienen jóvenes que tienen problemas con esto y aquello. Y lo escuché y me platica alguno de los problemas más específicos. ¿Qué opinas de esto? Porque yo de repente, ahora estamos en diferentes ciudades, hablo por teléfono con él. Cuando estoy en la ciudad de Cuernavaca, pues tomamos café cada semana y platicamos largas horas. Y él me platica los casos que él ve. Y le dije yo un día, fíjate, hijo, que no te preocupes. Dios sabe, le digo, yo creo que tu trabajo que estás haciendo en esa facultad es un trabajo pastoral, porque escuchas a los jóvenes, porque orientas a los jóvenes, porque los buscas cuando se pierden y se distorsionan, y porque tienes que aplicarles incluso hasta disciplina para que regresen a las aulas de clase. O sea, realmente es un trabajo, no en una iglesia, pero en una universidad. Tú haces un trabajo de orientación y de contención y de motivación para que ellos se superen. Digo, para mí es un trabajo pastoral, no te preocupes, solamente no pierdas estos criterios, estos objetivos. Sí, papá, ahí está. Todavía es soltero, él no se casa. Y entonces yo me doy cuenta que los dones que Dios le dio a él, las habilidades que él tiene, pues las conjuga perfectamente ahí para ayudar a las personas. Pero sí me queda claro, hermanos, lo que quiero ahora decir es que uno es la habilidad y el conocimiento, pueden lograr grandes cosas. Aquí en la ciudad de Monterrey, donde estoy, la última iglesia que pastoreé, conocí jóvenes que son ingenieros, jóvenes que son médicos, jóvenes que tienen grandes carreras. Yo dije, oh, qué maravilla que usen su capacidad intelectual para profesionalizarse y para prepararse. Si tienen la oportunidad, qué bueno. Eso tiene que ver con su habilidad para aprender, pero es diferente al don del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? El don del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada en Hechos capítulo 4, cuando dice el texto bíblico, que cuando vieron a Pedro y a Juan, que hablaban con denuedo, lo vimos la semana pasada el pasaje, dice que la gente se maravillaba porque decía que era gente del vulgo y sin letras. O sea, no habían ido a las mejores universidades, pero sabían hablar de los escritos de la palabra con denuedo, con elocuencia. Eso es un don del Espíritu Santo. Que alguien que no tiene tantos estudios y pueda tener la capacidad de retención y de compartir algo bueno. Por eso hay evangelistas, maestros, pastores, ¿sí? Dones de sanidad, diferentes dones. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Vamos, los dones bíblicos son gracia de Dios y manifiestan el poder de Dios hacia los creyentes, hombres y mujeres, para equipar a los creyentes. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que nosotros a veces no profundizamos mucho en la iglesia sobre los diferentes dones. El único, y lo digo por mí, el único que desarrolla los dones es el pastor, porque es el que está al frente. Y a veces la iglesia se confía. A veces la iglesia se confía y dice, no, pues el pastor. Oye, ¿quién va a orar? El pastor. ¿Quién va a predicar? El pastor. ¿Quién va a aconsejar? El pastor. Oye. Y el pastor, como yo, se la cree y dice, no, hermano, no se preocupen, yo sé hacer todo. Y yo no digo que no lo tenga que hacer, pero no comparte el ministerio con los diferentes miembros y no los ayuda a crecer. ¿De acuerdo? Ese es el problema. De hecho, lo vamos a ver en un par de semanas, cuando hablemos del ministerio de todos los creyentes. El pastor tiene su ministerio, pero el pastor debe potenciar a los demás hermanos para que identifiquen los dones con los que Dios los ha equipado y ellos se involucren en diferentes ministerios. Vamos, el trabajo no solo el del pastor. Y bueno, ustedes se van a dar cuenta cómo yo hago la crítica del modelo de pastor tradicional y la propuesta que yo hago de un nuevo modelo pastoral, donde el pastor no tiene que hacer todo. El pastor debe estar al frente, pero debe ayudar a crecer a los demás miembros para que identifiquen sus propios dones y se conviertan en ministerios más tarde. ¿De acuerdo? Entonces, para mí eso es muy importante, hermanos, porque si no, entonces no,
crecerían los creyentes. No crecen, no se involucran, pero porque el modelo pastoral es muy absorbente. Y yo le llamo que es el pastor todólogo. O sea, todo lo hace y todo lo sabe. Yo mismo he caído en eso. No, no, es una autocrítica, no es una crítica a los demás, es una autocrítica. Y ese tipo de modelos pastorales a veces no le hacen tanto bien a la iglesia. Porque apenas le dije yo, creo, no este año, principios de este año, cuando yo dejé la iglesia que pastoreé, la última iglesia, la pastoreé 5 años y medio. Le dije, ¿saben qué me he dado cuenta, hermanos? Que esta iglesia ha tenido grandes pastores. Y algunos han dado hasta su vida por la iglesia, se murieron de ancianos, de enfermos, para dar su vida, porque esta iglesia aquí tiene cerca de casi 80 años. ¿Sí? Es una iglesia muy antigua, la iglesia que pastorea aquí en Monterrey, en la colonia Independencia, con el hermano Joel Martínez. Pero, y han pasado muchos pastores y grandes pastores, y yo fui el último. Ahora hay otro pastor que ya se presentó. Pero ¿saben qué me di cuenta? Que todos los pastores dieron su vida por la iglesia, pero aún así nunca le dieron gusto a la iglesia. La iglesia todavía dijo, sí, pero se equivocó aquí, le faltó aquí y acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que la iglesia no depende de un pastor. La iglesia depende de la gracia de Dios y la iglesia debe aprender a asumir que si tiene algún don es para ejercerlo a través de la función del Espíritu de Dios, los dones que Dios le da y compartir con el pastor el trabajo para edificación de la iglesia. ¿De acuerdo? O sea, pero identificar cuáles son los dones bíblicos y cuáles no. ¿De acuerdo, hermanos? Pero en un par de semanas vamos a ver el tema específico. Yo hago una reflexión más fuerte de cómo no caer en esos errores y si hemos caído, cómo superarlos, cómo corregirlos. Claro, se trata de eso, ¿no? Se trata de crecer. Aquí solo estoy hablando de que no, los dones no solo son para el pastor, son para todos los creyentes, ¿de acuerdo? Son para todos los creyentes, hombres y mujeres. Y por eso algunos, por la gracia de Dios, hemos logrado tener algunos dones por la gracia de Dios para edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien, hermanos, hasta aquí? Muy bien, pastor. Se entiende Bueno, perfectamente. ok. Entonces, déjenme paso al siguiente. De acuerdo a los pasajes bíblicos que presentamos, el primer recuadro habla de los dones identificados, ¿no? Y yo quiero preguntarles aquí, aunque lo vamos a ver, esto, tengo por ahí una lista de cómo le llaman un test, un cuestionario de cómo identificar los dones que nosotros tenemos. Eso se los voy a compartir en la próxima sesión del jueves. Ahorita solo quiero abrir el panorama. Se trata de identificar los dones que tenemos, que cada quien tiene en la iglesia. Ok, ya identificaste los dones que cada quien tiene. Hay maneras de identificarlos, déjenme les digo. Sí, porque hay miembros que si tú les preguntas, ¿qué don del Espíritu Santo Dios le ha dado a usted, hermano, hermana? ¿Sabe qué me van a decir la mayoría? No lo sé. ¿Verdad? ¿He escuchado eso? La mayoría me van a decir, no sé. ¿Cómo que no sabe? Pues ¿cuántos años tiene en la iglesia? No, pues 5, 10, 15, 20, hasta 30 años. Y me van a decir, no, no lo sé, pastor. ¿Por qué no lo sabe? Bueno, a lo mejor nadie le ha ayudado a identificarlo, nadie le ha involucrado en la obra, nadie le ha invitado a colaborar, no lo sé. No le han hecho el test o el cuestionario para identificar los dones, pero hay diferentes maneras de identificar los dones. ¿Cómo identificamos los dones que los miembros tienen? Por ejemplo, yo como pastor, después de un año en una iglesia, en la iglesia esta última, yo identifiqué y dije, estos jóvenes tienen don de servicio y los voy a involucrar y los invité a abrir un ministerio. Estos hermanos, estas hermanas, una era trabajadora social, otra era maestra, aunque no participaban en eso, estas muchachas saben expresarse bien, están preparadas para eso y las invité a que se involucraran en el ministerio de la palabra, porque son buenas maestras de escuela sabática y para los niños y todo esto, porque saben hablar muy bien. Pero no lo hacían antes.
Y yo les invité, así, y fui organizando la iglesia en base a diferentes dones. Pero yo tuve que tomar la iniciativa para invitarlos. ¿Por qué? Porque el pastor identifica muchas veces para qué es bueno cada miembro de los que están en la congregación. ¿De acuerdo? Es una manera también de llamado, que te invite un líder, que te invite a trabajar. ¿De acuerdo? Otra manera es que tú debes, como vimos en el primer tema, una autoevaluación y decir, yo creo que Dios me dio, por ejemplo, yo llegó un momento en que yo identifiqué que Dios me había dado a mí el don de ser pastor y por eso dejé mi trabajo y me fui al seminario. Dije, yo tengo el don de ser pastor, a mí me gusta, yo lo disfruto. ¿Cómo sabes que tienes un don del Espíritu Santo? Es algo que tú disfrutas, algo que haces bien y es algo que se te da y te da satisfacción. ¿Recuerdo? Es algo que tú dices, híjole, yo decía, siempre decía en mis trabajos pastorales, ya soy un ministro pensionado, pero donde me enviaban a mí a pastores decía, yo hago lo que me gusta y todavía me pagan, porque eso me gusta hacerlo, porque es un don que viene de Dios. Y aunque en un principio yo no estaba tan preparado, tuve que irme preparando, pero yo lo hacía de todas maneras, desde lo que yo tenía, lo hacía con mucho cariño, porque a mí me gusta hacerlo. Ahorita ya no lo hago tiempo completo, lo hago como lo hago de diferentes maneras, porque hay gente que me busca, hay gente que me habla por teléfono, hay gente que viene a visitarme, el pastor, ya no soy su pastor ahí, pero me dicen, pastor, quiero platicar con usted, sirvan con todo gusto, que son hermanos, familias que me conocen, que yo fui su pastor años y luego me buscan para, hermano, quiero platicar con usted, quiero que me oriente, sí, cómo no, pues después de 35 años de pastor, pues tengo varias iglesias por las que he pasado y tengo muchas amistades de la iglesia y me buscan y con todo le digo, vamos a orar y hago mi trabajo pastoral. O sea, es algo que a mí se me da, me gusta, pero es algo personal. La pregunta es, usted que me escucha, ¿cuál es el don que Dios le ha dado? ¿Puede identificar el don que Dios le ha dado? Porque yo he conocido hermanos en la iglesia también que son evangelistas, por ejemplo. Son evangelistas. Hace algunos años aquí en México abrimos le llamamos, un seminario misionero. Y los que habían estudiado misiones preparaban jóvenes para que en 2 años, para que tuvieran la visión y las herramientas para ir a hacer misión y abrir nuevas misiones en donde no hay nada. Y graduamos un par de generaciones, yo me acuerdo, por ahí andan todavía algunos de ellos trabajando, porque ellos tenían el don de ser evangelistas, ¿sí? De ir a abrir camino, de ir a donde, de hecho, algunos de ellos estudiaron en otros lugares y fueron a misiones transculturales, ¿verdad? Porque los llevan, cuando alguien quiere estudiar sobre misiones y se va a un seminario para estudiar sobre cómo ser un misionero, ahí le llaman agencias misioneras y los empiezan a experimentar, a foguear, les llamo yo, y los invitan a diferentes lugares para que vayan teniendo diferentes experiencias. Pero ellos tienen el don de ser evangelistas. Yo tengo el don de ser pastor, otros evangelistas, otros son maestros, ¿verdad? Porque así dice la palabra. Y otros son muy buenos para dar clase y yo puedo identificar algunos y me gusta mucho. Fíjese que algo que yo me he dado cuenta es que las hermanas, mujeres, muchas de ellas son maestras. Nada más que en la iglesia, casi los varones somos los que tomamos la palabra. Pero a mí me encanta cómo las mujeres dan los estudios bíblicos. Lo hacen muy bien, la mayoría de ellas. La mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios las ha equipado con un don de ser maestras. Pero hay iglesias que no les dan oportunidad, otras sí. Acá en México todavía tenemos ese dilema, hermanos. Parece que ustedes en Argentina ya no tienen ese problema, porque yo escucho que tienen consagradas, tienen diaconisas. Acá en México no, no. Acá en México todavía estamos un poco atrasados en eso como institución. ¿Sí? Yo por eso le bromeo a mi esposa. Le digo, nosotros somos machos mexicanos cristianos. Es una broma. O sea, no hemos dejado nuestro machismo. No le permitimos acá a la mujer casi. Yo soy un pastor abierto, yo no tengo problema. Mis líderes son mujeres, hombres, jóvenes, yo no tengo problema. Pero en la mayoría de las iglesias en México, la mujer casi no participa, no se le da oportunidad, la verdad.
y se pierde un gran potencial, porque la mujer también es imagen de Dios y la mujer también puede tener dones del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo, hermanas? Yo creo que sí. Y luego nos lo demuestran en las iglesias. La mayoría de las iglesias son mujeres. ¿De acuerdo? Esa es la verdad. Entonces nos perdemos un potencial enorme. Cuando menos nosotros acá en México, no sé allá. A lo mejor allá también hay apertura, pero no todas les dan la apertura de participar. No lo sé. Cada iglesia es diferente, pero bueno, es algo que yo he observado. ¿De acuerdo? Es algo que yo he observado y por eso hago esa autocrítica, que nos falta involucrar más, identificar a las hermanas de acuerdo a los dones que tengan para invitarlas a participar y también puedan identificar los dones con los que Dios las ha equipado. Ahorita más adelante vamos a ver los diferentes ministerios que se pueden formar. No se preocupen, apenas vamos avanzando. Hasta aquí vamos bien, hermanos. Son cosas que yo sé que ustedes ya también han estudiado en la iglesia. Yo nada más las estoy esquematizando. Porque si se fijan, el primer cuadro es dones identificados. ¿Y cuál es el segundo? Cómo formar ministerios. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver después del receso. O sea, si ya identificamos los dones que tenemos en una iglesia, ok, vamos a ver cómo formar ministerios, que no se queden ahí, solo identificados, que no se queden ahí desaprovechados, sino cómo hacerle para formar ministerios. ¿Y qué son los ministerios? Ahorita lo vamos a ver después del receso que vamos a tener. ¿Les parece, hermanos? Esa va a ser la segunda parte. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, hermanos, antes de ir al receso. No, mi hermano, está muy bien. Ok. ¿Alguien, hermanos? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Estamos bien? Hoy usted preguntaba de los que le estábamos escuchando, qué tenemos para decir en cuanto a los dones, si lo tenemos identificado. Capaz me salga un poco de contexto, pero a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre dones y un llamado. Ok. Ok. Correcto. Correcto. A mí me parece, hermanos, que van como, mire, estas cosas de Dios van como de la mano. ¿Verdad? Es como una cadena. ¿Verdad? Por eso se acuerdan que hay varios momentos en la Biblia en que el apóstol Pablo dice que sabemos, en Romanos dice que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Lo han listo. Dice, esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que llamó también los predestinó. Y a los que predestinó los hizo ser. O sea, hay una cadena. O sea, estas cosas de Dios vienen eslabonadas. Y tiene razón la hermana. Cuando Dios me hace un llamado a mí, entonces seguramente me va a equipar. No me va a dejar a la deriva. Cuando yo siento que Dios me está haciendo un llamado para trabajar en alguna área, seguro el Espíritu Santo me va a equipar a través de diferentes dones del Espíritu Santo para yo poder cumplir con ese llamado. No me va a dejar solo. Es como los primeros discípulos, los 12. ¿Se acuerdan que yo les he platicado el pasaje de Marcos 3:13, que a mí me gusta mucho? Y dice, y subió Jesús a lo alto y llamó a los que él quiso para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. Y les dio la facultad de echar fuera demonios, de predicar y de esto y lo otro. O sea, toda la obra es completa. Primero, Jesús llama a los que él quiere. No es que sean más buenos que otros, no es por capacidad, es porque Dios llama a los que él quiere, con un propósito. Y luego, primero los llama para que estén con Jesús, para equiparlos. Porque cuando uno es llamado, uno debe tener una experiencia de fe. ¿Se acuerdan? Que fue lo que vimos en el primer tema. Cuando yo tengo una experiencia de fe, ya sé que tengo un llamado de Dios. Y cuando yo tengo un llamado de Dios, entonces Él me va a equipar. Él me va a fortalecer. Él me va a proveer lo que me haga falta para ejercer ese llamado y formar un ministerio. ¿De acuerdo? O sea, son cosas que vienen como eslabonadas, como una cadena. Es un eslabón, otro y otro, para que puedan estar fuertes, ¿no? Sí, se parecen mucho, pero son dos cosas diferentes.
el llamado de Dios es una experiencia de fe en la que Dios me está llamando, ¿sí? Y los dones son las habilidades o la gracia de Dios con las que Él me va a facultar o equipar para que yo pueda cumplir con ese llamado. ¿De acuerdo? Más o menos por ahí va. Ahora, me parece que se puede complementar el tema cuando hablemos de cómo formar ministerios, porque ahí es donde vamos a llevar a la práctica. ¿De acuerdo? Cómo llevar a la práctica, cómo practicar lo que Dios nos está llamando, porque si no, nada más se queda en un llamado, en una inquietud. No, pero hay que hacer algo. Pero eso lo vamos a ver después del receso. ¿Les parece? Para hablar de los diferentes ministerios, cómo formar ministerios y cuáles pueden ser algunos de los ministerios en la iglesia de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir a un receso de 10 minutos, hermanos. ¿Les parece? También para los hermanos de la grabación. Y regresamos en 10 minutos para trabajar la segunda parte de este subtítulo, dones del Espíritu Santo y ministerios para la iglesia. ¿De acuerdo? Gracias, hermanos. Perfecto. Adelante, vamos a tomar 10 minutos y regresamos. Muy bien.